Tras el ataque bajista a Nagarro en las últimas semanas, que aún continúa, y aprovechando que Manas estuvo en Londres, tuve la suerte de conocerle, estar hora y media con él, y os voy a contar a continuación mis impresiones. Pues sí, como os decía, he tenido la suerte esta semana de conocer por primera vez a Manas, el CEO de Nagarro, que aprovechando que estaba en Londres. Y bueno, os voy a contar, tengo más o menos como 6 7 apartados para ir contándoos. Voy a empezar el primero, que me parece muy interesante e instructivo, que es básicamente cómo conseguí, ¿no?, llegar al punto en el que puedo quedar con él en Londres y hablar con él durante eso, hora y media que estuve hace un par de días. Entonces, lo primero que yo me doy cuenta es que estando en la call que hubo cuando adelantó los resultados, comentan que van a estar en Londres. Obviamente yo vivo aquí, entonces pienso, bueno, puede ser una oportunidad quizás para poder quedar con él, ¿vale? Desde ese punto yo ya tenía la idea. A partir de ahí, mi experiencia es que obviamente solo hay que hablar con el Investor Relations, en este caso con Gagan, del cual me habían hablado maravillas, absolutamente maravillas, además todo el mundo. Y entonces lo que pienso es que en vez de mandarle yo un email cuando no me conoce, hablar con alguien que hable a menudo con él, con Gagan, y que me haga una introduction, ¿vale? Por decirlo así. Entonces eso es lo que hice con un compañero, con Heredia Lasso, y amablemente Heredia dijo que ningún problema, y en base a eso me puso en un email con él. A partir de ahí empecé a hablar un poco con Gagan y le pido el vernos, ¿no? Y otro punto que a mí me parece fundamental es que cuando tú tienes un interés muy grande en conocer a alguien, en este caso el que yo tenía por conocer a Manas, obviamente una de las claves es entender que esa gente está de paso. De hecho, estuvieron en Londres, yo creo que no estuvieron ni 48 horas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, entender que están de paso, que tienen una agenda muy, muy liada, y lo que hay que hacer es tratar de facilitar lo máximo posible esa reunión se dé. Entonces, yo les dije que me podía acercar a donde ellos estaban, la zona en la que tenían el evento, y que me dijeran la hora, ¿vale? Entonces, esa flexibilidad también demuestra para ellos que tienes ganas de verles realmente y que no les vas a hacer, entre comillas, perder el tiempo, ¿vale? Porque una cosa que yo he aprendido en este mundillo es que el tiempo es oro y nadie quiere perder el tiempo. Ni yo por mi lado de reunirme con CEOs que luego me decepcionen o que realmente no me interesen, ni ellos por su lado de reunirse con gente que no tiene interés en la empresa, ¿vale? Entonces ese es el primer punto, que yo creo que hay un punto educativo importante. Nos reunimos en su hotel justo cuando ellos acabaron el evento, y nos fuimos a la parte del bar, que era además un bar muy tranquilo, que permitía mucho, mucho charlar. Y mis primeras impresiones, sinceramente, fueron inmejorables. Desde que los saludé hasta que nos sentamos y nos trajeron algo de beber, esos 5 minutos, las impresiones fueron buenísimas. Un nivel de cercanía por su parte y un nivel de sencillez absolutamente increíble. O sea, era o sea, tú lo último que pensabas viéndoles es que son ejecutivos de una empresa tan grande o que pueden tener muchísimo dinero o tal. Era como gente muy normal ya en todo, ¿no? En el trato, la forma de hablarte, la forma de interactuar. Entonces, me reuní, por cierto, tanto con Manas como con Gagan. Son las dos personas que estuvieron no solo conmigo, sino las dos personas que vinieron a Londres por parte de Nagarro, ¿vale? Entonces, eso, cercanía y sencillez. Por otro lado, un sentido del humor ambos bastante, bastante marcado, y la verdad es que en ese sentido fue una situación muy cómoda, ¿sabes? No era una situación de... O sea, yo no me sentía hablando con el CEO, ¿vale? De una empresa, con el Investor Relations. Era más como hablar con gente conocida de distintos temas que podíamos tener en común, ¿vale? Y luego también algo que quiero destacar es la inteligencia enorme que me mostraron, ¿no? Cuando entramos ya más en contenido, y luego os contaré algunas cosas en los próximos puntos, pero un nivel de inteligencia y de saber lo que hacen muy, muy grande. Y luego un punto que quizás a alguien le puede parecer una tontería, pero a mí no me lo parece, es que
percibí que la relación entre ellos, tanto entre Manas como entre Gagan, era muy, muy buena. No era un soy tu jefe y ya está, sino que era una relación de amistad con puntos de complicidad muy grande y la verdad es que en ese sentido ya os digo que a nivel de calidad humana, impresionado, pero muchísimo. La verdad es que muy, muy, muy bien, ¿vale? Ahora os quiero hablar un poco de partes del modelo de negocio que yo les estuve preguntando, ¿vale? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que obviamente uno de sus buques insignias es el Work from Everywhere, ¿vale? Básicamente es una política que ellos tienen dentro de la empresa donde dan muchísima flexibilidad a sus empleados de cara a trabajar prácticamente desde donde quieran. Creo que eso es algo que algunos lo habíamos experimentado claramente antes del COVID. Yo, por ejemplo, siempre llevaba muchos años antes del COVID donde ya trabajaba mucho desde casa, pero yo creo que con el COVID mucha gente se dio cuenta de que pensaban que ir a la oficina era algo muy bueno porque nunca habían tenido una alternativa real a hacer otras cosas y realmente creo que mucha gente se acostumbró a trabajar desde casa y ahora, de hecho, yo al menos es algo que vivo en mi empresa, les cuesta mucho volver a la oficina, ¿vale? Entonces, a mí me parece una ventaja competitiva gigante que ellos den esa flexibilidad y estuve preguntándoles sobre ellos. Y una de las cosas que me dijeron es que obviamente depende de los clientes, a veces incluso de la regulación, ¿no? En ciertos países te exigen tener más gente en el propio país si vas a dar un servicio y determinados clientes te pueden pedir que tengas más gente, digamos, en su oficina, ¿vale? Entonces, en ese sentido, él me dijo que va a seguir siendo una parte importante y un pilar fundamental de la empresa, pero que eso a más no puede ir, ¿vale? Entonces, de ahí quizás vaya un poquito a menos, pero no es que vayan a cambiar su política, ¿no? Sino que depende de otras circunstancias. Y nada, eso me pareció un tema muy interesante. Otro que le quería preguntar es el tema de las jerarquías, ¿vale? Porque, claro, siempre una de las cosas que sabemos de esta empresa es que en ese sentido son, por decirlo de alguna forma, un poco más hippies respecto a otro tipo de consultoras, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarle un poco cómo funcionaba exactamente los detalles, ¿vale? Y lo que me contaron es que precisamente lo que hay es que cada proyecto tiene un CEO, un CEO del proyecto, digamos, ¿vale? Que es el que se encarga de supervisar todo y de controlar el proyecto, ¿vale? Entonces, le dije, por ejemplo, ¿cómo hace la gente para ascender? ¿Sabes? Si hay tan pocas jerarquías, ¿cómo subes a la gente de nivel? ¿O cómo les subes el salario si trabajan muy bien? ¿Cómo te das cuenta, digamos, del talento extraordinario que tienes en la empresa, ¿vale? Y entonces me contó que una de las formas de hacerlo, la principal, es a través de lo que ellos llaman ACE, ¿vale? ACE, es un acrónimo para Anytime Feedback, digamos, para dar feedback en cualquier tipo de momentos. Conversations, digamos, tener un diálogo permanente con los empleados. Y Evaluation, que es básicamente las evaluaciones formales que se hacen a los trabajadores, ¿vale? El evaluation lo hace el operating guide, que es esa figura que básicamente es como lo que suele ser tu superior. Puede ser tu superior en general dentro de la empresa, puede ser en el propio proyecto, ¿vale? Entonces, a través de ese tipo, esas tres cosas, se crea un cúmulo de información en base a la cual cuando se detecta que la gente es muy buena, pues se les puede ascender o se les puede dar un tipo de incentivo, ¿vale? Son ese tipo de cosas que parecen una tontería, pero a mí siempre me gusta no quedarme en, no hay jerarquía y ya está, sino es en plan, vale, no hay jerarquía, pero ¿cómo funciona? ¿Vale? Entonces, obviamente, por mucho que no haya jerarquía como otras empresas, va a haber un mínimo de jerarquía. Eso es inevitable, ¿vale? Y de hecho ellos no lo rehuyen. Ellos no es que quieran cero jerarquía, sino que quieren mucha menos jerarquía que la normal, ¿vale? Y entonces es lo que me explicaron de esos roles de Project CEO y de Operating Guide y demás, ¿vale? Y otra pregunta que yo les hice es que, claro, cuando la gente está el modelo mucho menos jerarquizado y encima trabajan desde casa de una forma remota, donde no hay un nivel de control tan grande como en la oficina,
cómo se aseguraban ellos de que la gente realmente rendía, ¿vale? Entonces, me dijeron que fundamentalmente de dos formas. La primera es, si por ejemplo tienen que hacer código o lo que sea, se evalúa en base a eso, ¿vale? Has hecho tantas hojas de código, has hecho esto y otros compañeros han hecho esto otro. Dicen que una cosa muy importante es que ellos no controlan en los ordenadores las horas que la gente se conecta, que hay otras empresas del sector que sí lo hacen, pero ellos no y no están interesados en eso. Y la segunda parte respecto al control es con el tema de que como los grupos son muy pequeños, normalmente son grupos de unas 10 personas aproximadamente, digamos que es muy difícil escaquearte y esconderte, ¿vale? Tú tienes esas 10 personas, entonces claramente se ve quién está trabajando y quién no, y el jefe del proyecto puede verlo o no. Entonces, ellos dicen que su éxito se basa en eso, ¿no? Que la gente es muy difícil que se esconda y no haga trabajo porque los grupos son muy, muy pequeños. Bien. Otra cosa que hablamos, voy a cambiar de tema, es el tema de algo que nos planteamos entre nosotros, que era el tema de una posible spin-off de la parte de la India, ¿no? La razón para esto es que el mercado indio, la bolsa de India, para nosotros como extranjeros no podemos invertir, pero hay una bolsa allí muy potente, un mercado de valores y entonces las valoraciones que hay en la India son mucho mayores que las que estamos acostumbrados ahora mismo. Entonces, obviamente lo que podrían hacer es coger parte del negocio en la propia India, que es muy relevante, y hacer una spin-off y poner en valor, digamos, por ejemplo, imagínate, sacar un 30 o un 40% de la empresa, de la parte india, no de Nagarro en total, Nagarro Grupo, sino de Nagarro India en el mercado de valores. Y dijeron que no es algo que estén considerando ahora mismo, que no estén pensando en ello, que lo tendrán en cuenta como claramente una posibilidad de añadir valor, pero que no lo están considerando. Y decían que una de los principales contras que le ven es que, claro, Nagarro, ellos quieren tener una imagen global de la empresa, entonces sacar la parte de la India les puede asociar a su vez mucho a es una empresa india o es una empresa con negocio en la India, ¿vale? Entonces eso, lo tienen en cuenta, pero no es algo que vaya a pasar en el corto plazo ni que estén trabajando, ni que estén trabajando en ello. Otro punto que me parece importante es el tema de los buybacks, las recompras de acciones, ¿vale? Es algo que ellos ya hicieron en el pasado, creo que cuando la acción estaba sobre $90 hace unos meses, hicieron unas recompras agresivas en el momento porque recompraron bastante en un espacio corto de tiempo, sin ser obviamente una recompra muy grande o muy relevante respecto al total del free float de la empresa, ¿vale? Entonces, el tema es que ahora, como sabéis, estamos con un aumento de los cortos bastante significante. Creo que no es casualidad y esto lo hemos debatido mucho en el Discord de Momentum, donde, como sabéis, tenemos un hilo específico de Nagarro. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a nuestro Discord de Momentum, que hay más de 5.000 personas. Y allí lo que comentábamos es que obviamente ya no son las dudas que este tipo de fondos puedan tener en la empresa, sino que hay un tema donde si el DAX y en general la bolsa alemana baja, la beta de Nagarro suele ser mayor, así que normalmente baja más. Así que incluso no teniendo dudas en la empresa, si tú te quieres o estás bajista respecto a lo que va a hacer el mercado alemán, también tiene sentido. Luego hay un segundo punto y es que ahora mismo Nagarro no puede hacer ningún tipo de recompras hasta que presenten los resultados, que serán prácticamente yo creo que a finales de abril. Entonces, claro, eso obviamente este tipo de fondos que se ponen cortos lo saben digamos que tienen una protección contra un posible ataque a su vez de la empresa si se ponen a recomprar fuerte, donde les podrían subir la acción y obligarles a cerrar los cortos, lo que subiría aún más la acción, y ellos saben que ahora mismo tienen la mano de su lado porque estamos a mediados de marzo, llevan un tiempo ya instalados con esos cortos y saben que al menos hay un mes y medio hasta que Nagarro pueda hacer esas recompras. Entonces sí, es algo que están considerando y que llegado el punto cuando puedan hacerlas, finales de abril, una vez presenten resultados, viendo cómo está el mercado, si la acción está muy deprimida y el mercado no reacciona a los propios resultados, es algo que se planteará muy seriamente volver a recomprar porque es algo que al final además tienen aprobado. Vale,
Otro punto que me pareció bastante interesante es un poco la filosofía de la empresa, ¿no? Entonces estuvimos hablando de muchas cosas y una de las cosas que me contaron es que de cara a los proyectos ellos no están interesados en aumentar el top line, ¿sabes? Los ingresos por la parte de arriba sin que eso lleve a beneficios de ninguna parte, ¿vale? Ellos quieren aumentar los ingresos, pero lo quieren hacer de una forma rentable. Entonces ellos no van a coger en general proyectos de los que hacen el día a día que a ellos no les den dinero. Eso me parece muy, muy interesante. Pero luego ellos a su vez están cada día abiertos a nuevos tipos de negocios, entrar en nuevos mercados, hacer proyectos distintos y demás. Entonces, hay una cosa que me pareció muy interesante que dijo Gagan, que es don't bet the house on something. Entonces, básicamente ellos hacen apuestas, pero ellos claramente me dicen que las apuestas tienen que ser muy pequeñas, ¿vale? Un poquito de dinero respecto a lo que ingresan o lo que ganan aquí y allá y ver si esos proyectos funcionan y si a futuro tendrán tracción, pero que nunca se van a meter a hacer locuras de decir, vale, pues nos jugamos 100 millones en este proyecto grandilocuente, esta idea que tiene Manas y demás. Eso nunca lo van a hacer, son muy conscientes de eso, el riesgo que, no solo el beneficio de que algo salga bien, pero sino el riesgo que puede tener y ese concepto de small bets a mí me parece muy interesante. Y luego, para ir acabando, yo os dije que va a ser un vídeo corto, no quiero aburrir a nadie, pero hablamos un poco de las prioridades, ¿no? Yo le pregunté que en su día a día, en los últimos meses, en el último trimestre, por ejemplo, cuáles habían sido sus prioridades. Una de ellas, obviamente, por desgracia, es el tema de el artículo que hubo por parte de esa periodista alemana. Por cierto, solo decir que respecto a eso, la periodista, obviamente, antes de sacar el artículo, se puso en contacto con ellos, con Manas y con el equipo en general. Manas le dio todas las facilidades respecto a hablar con gente del equipo de Finance, respecto a hablar con quien ella quisiera, incluso si quería más pruebas de, bueno, pues lo que había dicho en la presentación, ¿no? El dinero está aquí, en esta cuenta, el dinero está allá, estos son los trabajadores que tenemos y demás. Y la periodista hizo acknowledge y dijo que, bueno, que ya sí eso para cuando presenten resultados le podía dar más información. Entonces, básicamente, bueno, no voy a calificar las cosas, pero lo que sí os puedo decir es que la empresa hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Que es estar totalmente abierto a dar la información que le piden y luego si quien escribe eso quiere esa información o no, no depende de ellos, ¿vale? Pero luego fuera de esto, que en el fondo es un ruido en el medio plazo y a un nivel del negocio no aporta nada, él me identificó dos prioridades. Una es el tema de la inteligencia artificial y el big data, ¿vale? Entonces, yo soy una persona que de primeras soy muy escéptico con este tema y le dije literalmente, vale, pero inteligencia artificial y big data es algo que realmente podéis y vais a usar o es bullshit. Así se lo dije literalmente. O es el tipo de bullshit de, oh, hay que meterse aquí porque queda muy bien. Y me dijo que para nada, que llevaba muchísimo tiempo trabajando en ambas partes, en inteligencia artificial y en big data, que habían visto unos resultados muy, muy interesantes y que además lo veían desde dos perspectivas totalmente diferenciadas. La primera es obviamente de cara a ganar unos conocimientos en esos dos sectores y empezar a hacer proyectos con empresas sobre Big Data y sobre inteligencia artificial, pero la segunda dice que era en el funcionamiento de la propia empresa, ¿vale? Del propio Nagarro. Dice que pueden aplicarlo ellos mismos a la propia empresa, ambas partes, y que de hecho ya lo están aplicando y están viendo cómo, en cierto modo, ciertas dinámicas dentro de la empresa están cambiando, tienen mucha más información y, en definitiva, él lo ve como una cosa que no va a cambiar la empresa de arriba abajo o otras empresas, pero que puede añadir unos puntos de eficiencia muy, muy importantes, ¿vale? Entonces, me llamó mucho la atención eso, que sin decirle yo nada sacó él el tema de la inteligencia artificial y el big data y cómo lo están viendo desde ambas perspectivas, ¿no? La parte de obviamente ganar proyectos, porque en el fondo son una consultora, pero también la parte de usarlo internamente dentro de la empresa para ellos ser internamente aún más eficientes.
Y la última que me dijo es que lo que estaba intentando hacer es reunirse mucho más con clientes, ¿vale? Y esto no es que sea por el tema de lo que pasó de este artículo, sino en general, ya venía de antes. Que una de las cosas que se ha dado cuenta es que es muy importante tratar él de entender desde su nivel también cuáles son las necesidades de los clientes y tratar de estar cerca de eso. Entonces, que en los últimos meses, los últimos trimestres, está haciendo un esfuerzo mayor por reunirse aún más con esos clientes y entender sus proyectos y darle el soporte también desde su nivel. Así que esas son las dos cosas que Manas en este momento está más centrado. Y nada, como cierre os diré que por el lado de la empresa lo que hemos hablado, a mí me gusta que tienen muy claro lo que están haciendo. Creo que están en un círculo en cierto modo virtuoso en el sentido de ganar negocio, de hacerse un nombre y de seguir creciendo. Obviamente para mí, yo ya lo dije en su momento, que lo que tenemos que ver quizás a un año vista es ver cómo eso se transmite y acaba en free cash flow, ¿vale? En dinero que vaya teniendo la empresa y en caja que vaya teniendo la empresa. Sí que es verdad que ahora mismo no hay un tema de tensiones de liquidez. Además, si no recuerdo mal, tienen un, una revolving credit facility sin usar por parte de los bancos y demás, pero yo creo que lo que el mercado les va a exigir a un año vista es que todo ese crecimiento se transforme en dinero. Pero desde luego están creciendo y además están creciendo sin hacer sin quemar caja y sin poner en riesgo la empresa, lo cual ya es muy importante, ¿vale? Y para mí, eso, una cosa muy importante es que el ser humano, digamos, que está detrás de los CEOs de las empresas, ¿vale? Y por eso me gusta mucho conocerles y hablar con ellos. Y como os digo, la impresión que yo he tenido con Manas, de verdad que es inmejorable. O sea, muy, muy buena. Creo que hay una gran persona detrás con unos valores muy importantes y en ese sentido, obviamente la empresa puede ir bien o mal y él puede tomar decisiones que son erróneas o que son acertadas, pero en este tipo de empresas, cuando inviertes especialmente en small caps, es muy importante saber que no va a haber una mala fe detrás, ¿vale? Y en ese sentido, para mí, tengo claro que no la hay. Y me parece, para cerrar, os voy a contar una anécdota que me contó, ¿no? Entonces le dije, ¿a ti qué es lo que te duele más? Si, por ejemplo, la empresa fuera mal y el día de mañana pues tienes que venderla o en un caso extremo la empresa quebrara o tal, y le dije, imagino que a ti lo que más te duele es por todos esos empleados, ¿no? Tienes miles de empleados, entonces se quedarían sin trabajo. Y lo que me dijo fue que no, que obviamente eso le dolería, pero dice, todos esos empleados son en general ingenieros que son técnicamente buenísimos, así que si dejaran de trabajar para Nagarro, estoy seguro que encontrarían un trabajo rápido, ¿vale? Y le dije, entonces, ¿qué es lo que más te dolería? Y curiosamente lo que me dijo es que serían los accionistas, pero especialmente los pequeños accionistas. Dice, hay mucho pequeño accionista, y yo lo sé, por ejemplo, que hay muchos de España, principalmente por Alejandro Estebanán, al que le mando un cordial saludo desde aquí. Lo primero que hice, de hecho, después de hablar con Manos, es escribirle por privado a Estebanán y contarle un poco que había flipado con eso. Así que saludos al bueno de Alejandro, que es y seguirá siendo siempre el padre de todos, ¿no? Y eso, volviendo al tema, él me decía eso, que los accionistas pequeños, ¿no? Gente que había confiado en la empresa, que había puesto sus ahorros y que a él le daba mucho miedo que esa gente perdiera dinero con la empresa y sentía esa responsabilidad, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Como él estaba en cierto modo disgustado y frustrado con todo este artículo y el ataque bajista, no tanto por él o por sus acciones, sino por todos esos pequeños accionistas, ¿no? Esos minoritarios, esos accionistas retail. Así que yo creo que os da una idea clara de cómo es como persona. Como os digo, muy contento y nada, con esto dejo el vídeo porque tampoco es cuestión de grabar por grabar, pero podéis poner comentarios en el vídeo, me podéis encontrar en Twitter o especialmente, como os digo, hay un hilo específico de Nagarro en nuestro Discord, así que nos vemos por allí. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vernos.